El mensaje que me gustaría dar es que menos es más, que la gente tiene que descansar más, sobre todo pues alimentarse de forma saludable, no ingerir alimentos ultraprocesados y que entrene la fuerza mínimo 2 días a la semana. Hola a todos y bienvenidos al show. Soy Samuel Balop, host de Beyond Success, donde mi trabajo será desvelar los hábitos, las rutinas y las buenas prácticas de profesionales que han conseguido crear el estilo de vida que ellos deseaban, para que vosotros mismos los podáis utilizar en vuestras vidas. El invitado de hoy es Pablo Nájera Ferrer. Pablo es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y ha realizado varios másters a nivel nacional e internacional. Se ha formado de la mano de Ethan Lazar, Michael Boyle y algunos más. Y también ha tenido el placer de poder publicar estudios científicos en revistas internacionales de la mano del doctor Juan José González Vadillo, en una revista internacional como es The Journal of Sports Physiology and Performance. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Samuel. ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Cuando te apuntas al gimnasio, te vienen estos 2-3 primeros meses que notas que coges mucho volumen y después es como si esto se frenara y te costara mucho avanzar si no vas con una programación para aumentar músculo o una buena dieta. ¿Por qué pasa esto? ¿Porque sabrías explicar por qué? Sí, pasan por diferentes razones, pero bueno, de antemano quisiera darte las gracias por invitarme a tu programa. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Y estoy muy contento de estar aquí, así que vamos a dar unas pinceladas a las personas que nos siguen, que te siguen a ti, y bueno, vamos a tratar de desmenuzar cada una de las preguntas que me haces. En primer lugar, las primeras adaptaciones en el entrenamiento de fuerza son debidas a adaptaciones neurales. Es decir, existe una coordinación intramuscular donde las unidades motoras pues empiezan a tener un aprendizaje en el cual se sincronizan cada vez un mayor número y cada vez más rápido. Eso pasa en las 3, 4, 5, 6 semanas de entrenamiento. Y posteriormente, una vez el sistema nervioso central ha tenido un aprendizaje, pues ya pasamos a adaptaciones más estructurales. Eso no significa que se dejen de haber adaptaciones neurales, porque el sistema nervioso es sobre todo la corteza motora, es la principal puerta para enviar señales al músculo esquelético. Diríamos que es como que esos primeros meses lo que tienes se desarrolla y a partir de ahí hay que desarrollar más fibras, o quiero decirte, porque esa aceleración tan rápida es que lo que ya tenías está creciendo muy rápido, o es que se generan muy rápido las adaptaciones neurales de las que estás hablando. No, de momento las fibras musculares siguen siendo las mismas, no ha aumentado el número de fibras musculares, como puede ser la hipertrofia, ¿no? La hipertrofia viene a ser un aumento en el número de las fibras musculoesqueléticas, y también tenemos la hiperplasia, que es el aumento de tamaño de esa fibra muscular. Eso se genera como una consecuencia del entrenamiento de fuerza, en el cual pues, podemos generar mayor hipertrofia o hiperplasia manipulando ciertas variables del entrenamiento, como es el volumen y la intensidad, la duración del ejercicio, las pausas, etcétera. Pero bueno, estas adaptaciones neurales vienen más de la mano de cómo el sistema nervioso central se adapta a un estímulo y las unidades motoras pues van aprendiendo a generar mayor fuerza. Uh-huh. Y a partir de esos 2-3 meses, cuando sigues entrenando, ¿qué tipo de entrenamiento sería el mejor para continuar con ese desarrollo?
Bueno, no hay diferentes tipos de entrenamiento, solo existe un tipo de entrenamiento y es el entrenamiento de fuerza. Ese entrenamiento de fuerza, o neuromuscular mejor dicho, ¿vale? Porque interactúa el sistema nervioso y el sistema muscular conjuntamente. ¿Existe este solo para crear o para crecer músculo? ¿Es eso? No, al final la generación de músculo es una consecuencia del entrenamiento de fuerza. Es decir, tú aplicas una fuerza, porque entendamos fuerza como la capacidad de generar tensión al activar un músculo, ¿no? O un grupo muscular, mejor dicho. Entonces, la interacción de este tipo de fuerzas internas con una fuerza externa, que sería una masa o una resistencia a vencer, pues esa interacción haría que pudiéramos generar mayor hipertrofia. Esta hipertrofia, bueno, en gente que quiera, pues, tener una estética más, digamos, más esbelta, ¿no? Pues bueno, sería conveniente que tuvieran unas adaptaciones estructurales cada vez mayores, pero, como digo, porque ha manipulado una serie de variables como es el volumen, la intensidad, etcétera, que luego hablaremos más detalladamente de esto. Y nada, simplemente que bueno. Para construir masa muscular al final es fuerza. Es entrenamiento de fuerza. Solo existe el entrenamiento de fuerza, que es decir, pues mejorar la fuerza dinámica máxima, que es la que tú manifiestas ante cada carga absoluta. Una carga absoluta pues es la masa o resistencia a vencer, un peso, y ese es el objetivo principal. Luego, como consecuencia, pues sí, a través de este entrenamiento de fuerza, pues aumentaremos nuestra masa muscular. Siempre y cuando generemos 3 de los factores principales para generar mayor masa muscular, como es el tiempo bajo tensión, luego tenemos el estrés metabólico y, por último, el daño muscular. Si se cumplen estos 3 factores, generaremos mayor hipertrofia. ¿Y cómo cumpliríamos esos 3 factores? ¿Haciendo qué? Pues el primer factor se ha visto que se puede cumplir pues en un rango entre 3 repeticiones y unas 12 repeticiones, pero también se puede generar con más repeticiones. Lo que pasa es que, evidentemente, emplearíamos más tiempo, crearíamos más estrés metabólico y la carga también sería menor. Entonces, se ha visto que un término medio, aunque con todas las cargas se va a generar hipertrofia, pero tiene mayor incidencia por ese primer principio que hemos dicho de la tensión, de mantener al músculo mayor tiempo bajo tensión muscular, pues estaría en torno entre las 8 y 12 repeticiones. Pero eso no significa que con 3 repeticiones no vayas a generar hipertrofia. Por supuesto que sí. Pero evidentemente la carga absoluta va a ser mayor y por tanto vas a tener mayor estrés mecánico y fisiológico. No toda la gente está preparada para soportar altas cargas. Y, bueno. Entonces, lo de la hipertrofia, porque yo tenía entendido que eran siempre de 8 a 12 repeticiones para hipertrofiar. Si estás haciendo 3 también estás hipertrofiando, pero si mantienes más repeticiones, ¿hipertrofias más? ¿O cómo funciona la hipertrofia? Hipertrofias más porque estimulas el músculo, o sea, una tensión más continua, más alargada, que es como hemos dicho, es el principal factor. Aparte también le sometes a más estrés metabólico, ¿vale? Pues generas más lactato, más amonio, metabolitos que posteriormente pues van a tener influencia en la testosterona, la hormona de crecimiento, y eso pues va a generar mayor hipertrofia. Pero, como digo, habría que periodizar también el entrenamiento. No simplemente nos guiamos de 8 a 12 repeticiones, sino también pues bueno, hacer un ciclo de entrenamiento en el cual pues de 4 a 6 semanas pues no solo aumentamos la carga, porque evidentemente si nos quedamos con 8 repeticiones en esas 4 o 6 semanas con la misma carga,
Evidentemente, mejoraremos el rendimiento deportivo si mantenemos esa carga, ¿vale? Porque cada vez nos supondrá menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque hemos mejorado nuestra fuerza dinámica máxima. Pero ya el estrés será menor y el tiempo bajo tensión también será menor porque ya no nos supone el mismo esfuerzo que la carga anterior. Entonces, no solo hay que... O sea, mantendremos las repeticiones, pero cuando ya el esfuerzo nos suponga menor, pues entonces también deberemos de aumentar la carga absoluta. Aumentar carga. ¿Cómo funcionaría el ciclo perfecto o cómo iríamos evolucionando un ciclo de repeticiones para que vaya enfocado al crecimiento de la masa muscular? ¿Por dónde empezamos? Vale, muy buena pregunta. Y también quería remarcar que esas 8 repeticiones, o 10 o 12, o las que hagamos, no necesariamente tienen que ser hasta el fallo. De hecho, se ha demostrado, ¿no? Que Brad Schoenfeld ha demostrado que dejando 2-3 repeticiones por hacer, si yo puedo hacer con una carga absoluta, supongamos 100 kilos en un empuje horizontal, como es un press banca, puedo hacer 10 repeticiones máximas, pero hago 7-8, ¿vale? De las posibles, generaría la misma hipertrofia que llegando a 10. Y de hecho tendría un beneficio, que es que no generaría tantos estrés, en el sentido de que no llegaría a fatigarme, a crear una fatiga residual que luego me pudiera perjudicar la siguiente serie o el siguiente ejercicio. ¿Y eso lo puedes percibir? Sí, por supuesto, lo puedes percibir. Cuando ya vas muy forzado deberías de parar. ¿Es eso? Para luego en la siguiente serie... No forzado, sino cuando ya vemos que la velocidad de ejecución o bien vemos que ya la persona el movimiento lo realiza de forma forzada, pues mejor parar. Guardar para la siguiente serie. Sí, porque si lo hemos experimentado, yo lo veo también a diario, cuando una persona pone un peso X, una carga absoluta, en un tipo de ejercicio, vamos a seguir con el empuje horizontal, como la press de banca, y colocamos 100 kilos en la barra, vemos que si yo le digo haz 10 repeticiones máximas, la siguiente serie no va a ser capaz, si el esfuerzo es máximo, no va a ser capaz de volver a realizar 10 repeticiones. Uh-huh. No va a ser capaz. Imposible, porque ya ha inducido fatiga y por tanto el cuerpo ya no va a responder igual. Entonces, ¿cómo organizaríamos el ciclo para ir...? Bueno, va a depender del nivel de la persona. Porque yo a nivel personal sí que noto, ¿no? A veces, a mí me cuesta bastante, por ejemplo, el press banca, ¿no? Y sí que noto que si fuerzo mucho al principio, luego ya voy bajando de repeticiones. Entonces, para llegar a hacer 8 o 10, a lo mejor antes tendría que hacer un ciclo de hacer 14, 16 repeticiones con menos peso y después pasarme a ese peso ya para 8 o 10 para ir ganando algo de resistencia, diríamos, ¿o? No necesariamente. Igual deberías aplicar más descanso entre series. Vale. ¿Y para hipertrofiar no hay un tiempo determinado? No. De hecho, se ha visto también que incluir entrenamientos tipos cluster, que es un entrenamiento de fuerza, pero simplemente con micropausas dentro de la serie, pues también ayudan a realizar más repeticiones. En consecuencia, reducen el estrés entre repeticiones, pero te ayuda a sacar más repeticiones con altas cargas. También es una buena estrategia. Cuanto más reduzcamos el tiempo de recuperación, evidentemente más estrés metabólico vamos a crear. Pero también... ¿Y eso es bueno o malo? Depende, ¿no? Sí. Depende de la situación. Sí, porque evidentemente la siguiente serie no la vas a poder realizar a tu máximo. O sea que también veo que hay que ir testeando, ¿no? Porque no hay ciencia segura, ¿no? A lo mejor lo que funciona en mí no funciona en ti, o lo que funciona en ti no funciona en mí. Eso siempre. Eso siempre, ¿verdad? Eso siempre, sí. Eso siempre. Sabemos pues,
qué tipo de ejercicios pues van a generar mayor hipertrofia porque se mueven más grupos musculares, más masa muscular, pero no sabemos lo que pasa en cada cuerpo o sea, en cada organismo con el mismo tipo de entrenamiento, porque eso es individual de cada persona. Ujú. Entonces, lo que sí que sabemos, se ha estudiado por grupos, ha sido que cierto tipo de entrenamiento, en este caso vamos a hablar de entrenamiento de fuerza al fallo, pues genera mucha más fatiga aguda, es decir, en una misma sesión, que un entrenamiento de fuerza realizando, pues por ejemplo, la mitad de las repeticiones posibles o un poquito más, es decir, no llegando al fallo, dejándote de 2 a 3 repeticiones por hacer, que es lo que se llama el carácter del esfuerzo. Vale, es que quiero saber, para mí, por ejemplo, después de estos 3 meses que decimos que parece que vayas aumentando mucho en el gimnasio, voy a prepararme ya después de esos 3 meses para entrenar e ir ganando masa muscular. ¿Por dónde empezarías conmigo? ¿8 o 10 repeticiones? ¿Un ciclo de 8 o 10? Quiero decir, un ciclo bueno Vale. para empezar, de 4 o 6 semanas. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Pocas repeticiones, mucho peso? ¿8 o 10 repeticiones? No, pero se empezaría por 12 repeticiones, pero 12 repeticiones sobre 15. 12 sobre 15. Es decir, haríamos 12, pero sobre un peso en el que podrías hacer, una carga absoluta en la que podrías hacer 15 repeticiones. Y me dejaría 3 por hacer. No llegaría al fallo. Uh-huh. Y haría 12, por ejemplo. Entonces esto lo mantendría entre 4 o 6 semanas y lo único que variaría sería la carga absoluta, es decir, el peso. Aumentaría el peso, pero las repeticiones seguirían siendo las mismas, es decir, 12 sobre 15. 4 o 6 semanas, unas 12 sobre 15. Eso es. Aumentando solo peso. Solo peso. Por supuesto, al hacer más repeticiones, yo también aumentaría pues, el descanso también. Mucha gente hace de 30 segundos a 1 minuto y medio. Pues bueno, yo lo veo insuficiente porque según el nivel de la persona, pues no va a estar preparada para la siguiente serie. Es muy poco espacio de tiempo para recuperarse. Entonces, 2 minutos estaría muy bien para recuperar. Y bueno, sigue ahí el estrés metabólico porque al ser muchas repeticiones, pues la siguiente serie va a ser la misma y hemos de dar el máximo. Uh-huh. Eso. Volumen, entre 8 o 10 series. Vale, de las 12 pasaríamos a 8 o 10, 4 o 6 semanas más. Sí, eso. Entrenamiento en sí hay que programar diferentes variables. Uh-huh. La primera sería la intensidad. Claro, la intensidad en estos casos es muy difícil de valorar. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer un test de una RM. Claro, eso tiene 2 problemas. El primero es que sacaríamos la RM de ese día que estamos testando. Pero igual mañana o cuando terminamos el ciclo, esa RM ya hubiera cambiado. Por tanto, los pesos que estábamos levantando siempre serían inferiores. Por tanto, eso sería un problema. Y luego está también que levantar altas cargas para según qué gente pues sería perjudicial porque podríamos lesionarnos. Uh-huh. Y no sería conveniente. Entonces, una cosa práctica para ese momento, pues bueno, según el ejercicio que vayas a utilizar, pues coger y decir, pues voy a hacer 15 repeticiones máximas. Y con ese peso, posteriormente, hacer 12. Vale. Vale, eso sería una forma. ¿Y en qué porcentaje harías el cambio de las 12 a las 8 o 10? ¿Cuánto porcentaje subirías de peso? Eso sería con un peso en el que pudieras, luego de 15 pasaríamos a 12. ¿Sí? Es decir, 12 que yo podía hacer máximas, pero realizaría 10. Me dejaría 2 por hacer. Uh-huh. Entonces, pues cogería un peso en el que pudiera hacer 12 máximas, pero solo haría 10. Entonces debería, siempre que vaya... ¿Calculando por porcentajes o No, probando? Calculo probar. En este caso calcularía por repeticiones, pero estamos hablando de entrenamiento de fuerza para generar mayor hipertrofia. Uh-huh.
Que al final eso es lo que desemboca en generar más masa muscular. masa muscular. Eso es. Entonces, no es un entrenamiento que yo recomiendo ni mucho menos porque bueno, no es un entrenamiento que sea saludable, pero bueno, a nivel estético, pues es legítimo y por supuesto que si una persona pues simplemente no quiere mejorar su rendimiento físico, sino que quiere verse bien delante del espejo, pues está bien también. Claro, por supuesto, sí, ya te he escuchado. Porque claro, cuando vas al gimnasio, no sé, a ver, mola tener un buen cuerpo, ¿no? Entonces, lo que si no tienes objetivos olímpicos o lo que sea, pues supongo que la gente que va al gimnasio va por verse bien. Pero te he escuchado decir que era una consecuencia del entrenamiento y ahí me he dado cuenta de que en verdad a lo mejor lo que tienes que buscar es un buen entrene y el mejorar realmente en el entrene, y eso ya directamente te va a llevar a generar masa muscular, que es lo que buscará cualquier persona que esté yendo al gimnasio sin un objetivo olímpico o, claro, inconscientemente, o de competición. Inconscientemente, pues, no se sabe que una persona en sí, cuando aumenta la carga, ¿vale? Significa que ha aumentado su fuerza dinámica máxima. O sea, su fuerza máxima ha aumentado ante esa carga. Por tanto, como consecuencia, pues ahora puede desplazar más carga. No sabemos la velocidad a la que la desplaza, perdón. Sería importante saberla porque eso sería un factor primordial para ver cuánto ha mejorado. Pero bueno, el hecho de que haciendo las mismas repeticiones haya tenido que aumentar la carga para hacer las mismas repeticiones significa, en este caso, para hacer más repeticiones, significa que ha aumentado su fuerza dinámica máxima, su fuerza máxima. Entonces, pues eso está bien, ¿no? Está muy bien, que es el objetivo principal que tenemos. Pero bueno, en este caso, como eso, pues bueno, a las personas que les gusta tener más volumen muscular, pues no les importa mucho, pues bueno, el hecho de que eso tenga una consecuencia que es generar muchas más fibras musculares y además también aumentar su tamaño, pues eso va a hacer que ellos se vean mejor y quieran seguir entrenando y generar más masa muscular. ¿Llegaríamos a bajar más de las 8 repeticiones? Sí, claro. ¿En el siguiente ciclo? ¿Un ciclo entero para ti cuánto más o menos sería? De 3 meses. 12 de 15, 3, que habíamos 4 meses. dicho, 10 de 12. Sí, podemos hacer 12 sobre 15, 10 sobre 12, 8 sobre 10. Hacemos 6 sobre 8. Podemos incluso bajar sobre 4 sobre 6. Y yo me quedaría ahí. De ahí volverías a 12 sobre 15. No, ya igual cambiaría la estrategia de entrenamiento. Igual utilizaría pues drop sets o utilizaría rest pause. Son otro tipo de estrategias, o super series o triseries, otro tipo de estrategias que van a dar también variedad, ¿no? al entrenamiento. Porque vale. Y es que te he escuchado también, aparte de todo esto, porque la velocidad, has hablado de la velocidad a la que está haciendo las repeticiones. Cuando vaya bajando, supongo, de repeticiones y vaya aumentando carga, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Eso aumentando carga y bajando repeticiones, deberá de variar también el tiempo en la que hace las repeticiones. Evidentemente la velocidad será menor. La carga al ser mayor, la velocidad. ¿Cómo lo haríamos? ¿A la máxima velocidad que podamos? ¿O siempre, hay que...? Siempre. La intención... Esto que se habla de bajar despacio, subir despacio... Bueno, eso digamos que será la fase excéntrica. Cuando bajar despacio tampoco, bajar a unos segundos, normal, que por ejemplo cuentes 2, 2. 1 o 2 segundos. Bajada, subida. Hay que subir a la máxima, o sea, hay que desplazar la carga a la máxima velocidad voluntaria posible y luego la fase excéntrica, pues ¿qué es la bajada? Velocidad controlada. Sí, la bajada, una velocidad controlada. No hay un número simplemente, un segundo. Bajamos,
si hacemos un squat, por ejemplo, una sentadilla profunda, de hecho, el ejercicio, ¿cómo empieza? Empieza en una posición estática, sigue a una fase excéntrica y de una fase excéntrica pasa a una fase concéntrica. Entonces, digamos que de esa fase estática bajamos, nuestro glúteo baja hasta tocar talones, y cuando estamos bajo y tenemos que subir, entonces esa fase, que es la concéntrica, la subiremos lo máximo posible, la máxima velocidad voluntaria posible que podamos, la carga. Y eso va a generar mayor sincronización de las unidades motoras y, por tanto, vamos a activar mayores fibras, sobre todo de tipos 2X, que son las fibras rápidas. Uh-huh. Ejercicios para la hora de entrenar y ganar masa muscular. ¿Ejercicios que trabajen grupos musculares o ejercicios que trabajen zonas musculares? Es lo mismo, grupos musculares y zonas, pero mejor. Bueno, vale, me refería a trabajar más aislado. Más, por ejemplo, pesos muertos. Más aislado. Es que, claro, para generar... Si lo que trabajes grupos musculares o trabajar un músculo en concreto. Yo soy partidario de realizar siempre ejercicios que movilicen grandes grupos musculares, como sentadilla profunda, como peso muerto, que pues moviliza tanto la cadena posterior, que es sobre todo es extensora de la cadera, pero también es flexora de la rodilla, y la anterior, pues bueno, tenemos flexores de la cadera, como son el grupo muscular cuádriceps, pero también el grupo muscular cuádriceps también es extensor de la rodilla. Entonces, pero una sentadilla no solo moviliza el tren inferior, es que también el tren superior debe estabilizarse para que la carga no tambalee. Entonces, estamos trabajando en sí todo el cuerpo. Y bueno, yo prefiero grupos musculares o ejercicios que movilicen grupos musculares grandes, como esa sentadilla. Ahora bien, por ejemplo, en el caso del bíceps braquial. Pues en el caso del bíceps braquial... ¿Dónde está ese músculo? Porque no tengo ni idea de qué es el bíceps braquial. Está situado en la parte del húmero, del brazo. Y bueno, lo que hace simplemente el bíceps braquial es flexionar el codo, la articulación del codo, que es la húmero cubital, húmero radial. Cuando hacemos una tracción vertical, en este caso una dominada, el bíceps braquial se activa, al igual que el dorsal ancho. Evidentemente en mayor activación el dorsal ancho, pero el bíceps braquial se activa. Entonces, realizar el ejercicio de una flexión de codo aislada, como es un curl de bíceps, por ejemplo, pues bueno, si se quiere generar mayor hipertrofia, pues está bien. Debería de hacerse este tipo de ejercicios para aislar más ese músculo. Al final es un músculo, también está el supinado largo, que también incide en la flexión del codo. Pero es un grupo. Ahí no interviene ni el tren inferior, ni otros grupos musculares. Sí, bueno, la pregunta es cómo se obtendrían mejores resultados de generación de músculo, trabajando con grupos musculares o trabajando músculo. Ambos. Habría que combinarlos. Sí, combinarlos, sí, ambos. Para generar mayor hipertrofia y mejor estética, ambos. Ahora bien, yo no los utilizo, los ejercicios aislados, pero eso no significa que sean ni mucho menos peores, no. Depende para qué. Yo prefiero mejorar mi rendimiento físico que mejorar mi aspecto. Al final, mejorando mi rendimiento físico, voy también a generar hipertrofia, ¿vale? No en gran magnitud, porque no estoy manipulando las variables de entrenamiento para ello, pero generaré sí o sí. Eso no se puede elegir. ¿Cómo entrenaríamos de la mejor manera que tú lo veas? Me refiero a semana o al mes. ¿Qué deberíamos de entrenar, qué deberíamos de descansar durante la semana, durante el mes? No sé cómo lo organizarás tú.
Pero si entrenas 5 días o entrenas 2, descansas 1, trabajas diferentes grupos musculares, ¿cómo lo organizarías? Para mejorar el rendimiento físico, yo solo haría 2 sesiones de entrenamiento de fuerza. Ahora bien, para la hipertrofia, 2 sesiones semanales, 2 sesiones semanales. Sí. 2 semanales. Para Solo ge- entrenar 2 veces a la semana. Sí. Ahora, para generar mayor hipertrofia, pues 4. 4 estaría bien. Entonces, los ciclos que estábamos hablando serían para generar Sí, sí. hipertrofia. Antes, lo que estábamos hablando Mm. antes era hipertrofia. Y ahora lo que hablabas era para Yo Cuando- haría 2 sesiones a la semana. para ganar fuerza. Si quiero mejorar mi rendimiento físico, es decir, desplazar una misma carga a mayor velocidad y por tanto hay una mayor aplicación de fuerza. Pero si en este caso queremos generar mayor hipertrofia, pues entonces yo siempre estimo entrenar 4 días, es decir, yo haría el lunes, jueves, entreno el tren superior o tren inferior, me da igual, pero el tren superior, por ejemplo, pues hago un ejercicio de tracción vertical, como es una dominada. Posteriormente lo combino con un ejercicio de un empuje horizontal, como es un press de banca. Es decir, que también integro diferentes grupos musculares. No hago un grupo muscular. Es decir, no hago lunes como lo tradicional. Lunes vamos a hacer pecho y bíceps o pecho y tríceps. No. Vamos a movilizar grandes grupos musculares, ¿vale? Porque eso pues va a estimular pues mayor las fibras musculares de todo el tren superior. En este caso. ¿Cómo lo partiríamos? ¿Qué grupos musculares? Quiero decir, si hoy entrenas un grupo muscular, ¿el día siguiente entrenarías el siguiente o descansarías entre medio y luego entrenarías? Yo lo que haría sería pues entrenar lunes los grupos musculares del tren superior, por ejemplo, dominadas, press de banca plano, haría un remo, ¿vale? Que también es para trabajar el dorsal ancho, la espalda. También otro, si quiero, un press también de pecho, pero en este caso inclinado, o bien unos push-up. Pues posteriormente también haría unos empujes verticales, como son el press militar. También puedo hacer abducciones también de hombro, ¿vale? Como son las elevaciones laterales. Puedo hacer todo ese tipo de ejercicios el lunes. El mismo día. El lunes, correcto. Luego el martes yo trabajaría el tren inferior. Ya. Peso muerto, ¿cómo lo considerarías? ¿No? Porque ahí trabajas varios, ¿no? Sí, peso muerto, pero al final el peso muerto lo que estás trabajando es la extensión de los músculos de la cadera. Pero también trabajas los músculos anteriores, o sea, los cuádriceps también. Trabajando grupos musculares, lo que me refiero es, ¿descansarías un día entre medio o tú el día siguiente ya entrenarías? No, vamos a ver, se puede hacer 3 días, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, y descanso martes y jueves, pero entonces lunes, miércoles y viernes haría todos los grupos musculares. Haría como 6, de 6 a 8 ejercicios, ¿vale? Y lo haría de forma en circuito. Sin descanso. Sin descanso, sí. Yo, por ejemplo, haría una sentadilla completa. La sentadilla completa me voy a un peso muerto. Del peso muerto me iría a una dominada. De una dominada me iría al press de banca. Y luego iría a un press vertical. Y haría, pues no sé, un curl de bíceps, por ejemplo. Y entonces descansaría y volvería a hacer otra ronda. Otra ronda, eso es. ¿Y harías 4 rondas de cada? 3 rondas. 3 rondas de cada. Sí, 3 rondas, suficiente. Pero ya te digo, podemos... Hay miles de entrenamientos, sí, pero... Sí, bueno, digamos que esto es cómo estructuramos, ¿no? Una semana. Pues bueno, pues podemos estructurarlas o bien lunes, miércoles, viernes, o bien hacer lunes, martes, descanso miércoles y luego vuelvo a entrenar jueves y viernes, descanso sábado y domingo. ¿Cómo crees que obtendrías más resultados? Yo entrenando menos. Entrenando menos, ¿eh? Sí. Más descanso. Sí, más descanso. Es importante. Sí. Ahora bien, también podemos, si queremos pues repetir más, pues también podemos trabajar tren superior lunes, miércoles, viernes,
tren inferior martes, jueves y sábado. Y descansamos solo domingo. Yo no lo recomiendo. No sé si sería Yo no lo recomiendo. bueno aquí introducir el estudio porque sí que habláis de que al final más es menos. Hablaba algo así la publicación en la revista. Por lo que estaba leyendo, que corrían 10 minutos, ¿verdad? Y luego rendían menos a la hora de... Sí, exacto, eso es. Entonces lo que hemos visto es que menos es más, ¿no? Uh-huh. En este caso nosotros lo que hacíamos era comparar 4 tipos de protocolo en el que, bueno, pues los 4 grupos corrían al 90% del consumo máximo de oxígeno, pero había diferencias en el sentido de, pues un grupo primero corría 10 minutos al 90% del consumo de oxígeno y luego hacía entrenamiento de fuerza, en este caso un ejercicio de sentadilla, perdiendo un 40% de velocidad en la serie, es decir, llegando casi al fallo. Y luego otro grupo realizaba lo mismo, es decir, el entrenamiento de resistencia, al 90% del consumo de oxígeno, pero luego tenía una pérdida de velocidad del 20% en la serie, es decir, realizaba la mitad de las repeticiones posibles. Es decir, si en ese caso pongo que hacían 20 repeticiones máximas, perdiendo el 40%, pues un 20%, es decir, hacían 10 sobre 20. Y los otros 2 grupos lo hacían al revés, es decir, primero hacían el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Uno perdiendo el 40% de velocidad en la serie y el otro perdiendo el 20%, y luego el ejercicio de resistencia cardiorrespiratoria, que era correr en la cinta al 90% del consumo máximo de oxígeno durante 10 minutos. Pues, o sea, a tope. No casi a tope. No casi a tope, y encima correr al 100% de consumo máximo tampoco sería a tope. Sería una intensidad máxima, pero que podrías mantener entre 3 y 8 minutos. También dependiendo del nivel, Si seguramente si hacemos un test a una persona de la calle que no haya entrenado nunca, posiblemente no sé si llegaría a un minuto mantener el 100% del consumo máximo de oxígeno. Pero en este caso vimos que aquellos grupos en los que entrenaron con una pérdida de velocidad en la serie del 20% tuvieron mayor rendimiento que aquellos grupos que entrenaron al 40%, es decir, hasta el fallo. Más rendimiento físico y por tanto generaron menor fatiga entre un ejercicio y otro. Porque aquellos que entrenaron al fallo la fuerza y luego corrieron, no terminaban, muchos de ellos no terminaban esos 10 minutos. Porque no podían, la fatiga que habían inducido en el entrenamiento de fuerza les repercutía en la carrera. Uh-huh. Entonces, la conclusión fue que el entrenamiento de fuerza menos es más. Realizar la mitad de las repeticiones posibles es más beneficioso para el rendimiento que entrenar al fallo muscular. Para el rendimiento, no para generar mayor hipertrofia. Mayor hipertrofia. Mayor hipertrofia. Tampoco hay que entrenar al fallo. Se ha demostrado que, como he dicho antes, dejando 2-3 repeticiones en reserva, es decir, 2-3 repeticiones sin hacer, es como mejor tiene las mejores adaptaciones. Uh-huh. Y ese sería mi consejo para nuestros oyentes. Uh-huh. Vale, entonces, lo que tú recomiendas es para ganar masa muscular. O sea, lo del estudio. En este caso, en el estudio, lo que vimos es cómo no debíamos entrenar y cómo sí debíamos hacerlo. Es decir, no debíamos entrenar al fallo para mejorar el entrenamiento de fuerza, para mejorar nuestro rendimiento deportivo. ¿Que eso sirve para? El rendimiento deportivo sirve para saltar más, para correr más rápido, para golpear un objeto más fuerte, para lanzar un objeto entonces, más lejos. Más explosión, diríamos. Entonces sí que deberías de no hacer más repeticiones, ¿no? Sino una cosa... Claro. Bueno, más explosión. Es que claro, a ver, se relaciona con la producción de fuerza. Lo intento llevar a mí, que no tengo los conocimientos que tú tienes. Sí. Entonces, para pegar un puñetazo, ¿no? Más producción de tiempo, más producción de fuerza por unidad de tiempo. Es decir, en menor tiempo ser capaz de producir más fuerza. Ese es el objetivo del entrenamiento de fuerza. En este caso, en el rendimiento.
una persona de calle que simplemente le importe tener mejor aspecto físico, eso no tiene relevancia. Ujú. Simplemente lo que quiere es tener un bíceps más grande, un cuádriceps más grande, un Sí, pectoral yo mayor más supongo que el grande. que no tenga una competición y esté yendo al gimnasio por el verse bien, supongo que lo más importante será pues tener un cuerpo compensado, ¿no? Sí, sí, y ganar músculo, claro. sí. Como he dicho, los tips que vamos a dar es que entrenen grandes grupos musculares, Ujú. que prioricen este tipo de ejercicios como la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, las dominadas, por delante de los ejercicios aislados, Ujú. aunque también si quieren maximizar sobre un grupo muscular o sobre una serie de músculos, pues que lo utilicen. Pero bueno, sería mejor que priorizaran Entrenando grupos musculares. sí, ejercicios que desplacen, que intervengan grandes grupos musculares. También que hagan periodos semanales de Ciclos. 4 a 6 semanas de 12 a 8 repeticiones, incluso bajando hasta 4 repeticiones, pero como hemos dicho, si hago 12 es Pero porque 4 o 6 semanas con 12, 4 o 6 sí, semanas con 10, 4 claro, o 6 semanas claro, 6, 8. eso es. Y ya la persona verá en sí que la carga absoluta que está desplazando, es decir, el peso que está desplazando, cada vez le supone menor esfuerzo. Ujú. Entonces, tiene que cambiarlo para que siga ese estímulo creando adaptaciones. Ujú. Top. Y ahora vamos a pasar a dieta, porque se va a necesitar una dieta para todo esto, ¿no? Sí, bueno, al ¿Cómo final, organizamos una dieta para que vaya viendo la evolución? Porque aparte de todo el entrenamiento y todo lo que estamos hablando, va a necesitar una dieta que la acompañe. sí, es importante también decir que cuando hablamos de alimentación, la persona tiene que llevar una alimentación variada y saludable. Eso es lo más importante. ¿Variada por qué? Porque tiene que comer alimentos de todo tipo, ¿vale? Pero saludables. Ujú. Es decir, hortalizas no me centro solo en comer, por ejemplo, lechuga. O sea, puedo comer espinacas. Pero es que eso es lo mejor del mundo. Porque yo, cuando estábamos yendo al gimnasio, que éramos jóvenes, era solo arroz blanco y pechuga y siempre comíamos lo mismo. No. Y ahora que he No. descubierto el comer de todo para coger más nutrientes y Eso más es. vitaminas y tal, Eso es. es que no tiene color. Eso es. Es Hacerlo que no variado tiene color. es más rico. Además, todo nos sabrá pues mejor porque bueno, pues también estaremos dando otro estímulo a nuestro paladar. Y bueno, no es aburrido. Es lo más importante. Es variado No es aburrido. y siempre puedes cambiar a algo que ya no lo tengas tan aburrido y Eso es, que no es de lunes a viernes arroz y pollo. arroz y No, pollo. ni mucho menos, ni mucho menos. Es que eso es matar, Ni es mucho morir, menos. eso es morir. Lo importante para generar mayor hipertrofia es también estar en superávit calórico. Es decir, ingerir más calorías de las que quemamos. Eso es lo más importante para generar mayor hipertrofia. Porque si no estamos alimentando, no estamos ingiriendo las suficientes calorías, por muy buen entrenamiento que hayamos hecho, no aumentaremos la masa muscular. Además de cubrir las necesidades de proteína. Eso es lo más importante también. Y de hidratos de carbono y omega 3. Que los hidratos de carbono son necesarios para almacenar el glucógeno muscular. Ese alimento que dispone de hidratos de carbono, pues bueno, va a aportarnos glucosa. Esa glucosa se va a convertir en energía, ATP, para que nosotros podamos funcionar. Y la célula necesita de esa energía. Además, se necesita también generar una síntesis proteica adecuada para que la fibra muscular aumente su tamaño o bien también aumente el número de fibras musculares. Pues todo ello es importante para generar mayor masa muscular. Uh-huh. No nos quedemos con qué como, ¿no? O cuánto como. Hay que comer suficiente, pero también lo que tengamos, vamos a decir,
hambre, no vayamos a comer grandes cantidades, sino simplemente centrémonos en comer muchas verduras, muchas hortalizas y mucha fruta, porque de ahí dispondremos de vitaminas y minerales, también hidratos de carbono y también en alguna de ellas proteínas, en menor cantidad, pero también disponen de ellas. Son los macronutrientes y los micronutrientes. Y bueno, luego pues podemos extraer las proteínas tanto de las legumbres, como de carnes, como de pescados. Lo bueno que tiene el pescado es que aparte nos aporta grasa saludable y proteínas y omega 3, que es también fundamental para el crecimiento del músculo. ¿Algún tip o algún truquillo para calculárselo más o menos por peso de cada persona? Para que se lo puedan calcular, me refiero tantos gramos de proteína por kilos que tienes, que sí que cuando iba al gimnasio escuchaba algo así y parecía funcionar. Sí, bueno, yo no soy partidario de pesármelo, pero bueno. Sí, pero para que no se desmesure la cosa, ni te pases mucho, ni te quedes muy por debajo, un cálculo más o menos y a partir de ahí ya pues... También comer mucho y no hacer suficiente ejercicio va a hacernos también pues crear sobrepeso. Y bueno, si esto perdura en el tiempo, pues obesidad. Entonces no es tampoco lo que queremos. Sino simplemente vamos a llenar el plato más de verdura y más de hortaliza y luego ya daremos una grasa saludable y una proteína buena de calidad, como puede ser los huevos, la leche. De hecho, la leche es muy buena porque nos aporta muchos micronutrientes y muchos macronutrientes, como pues, grasas buenas, proteínas buenas, hidratos de carbono buenos. Igual que el huevo, al final el huevo es una vida y por tanto tiene todo lo esencial. Tampoco desperdiciemos las yemas, vamos a aprovecharlas. Y pues comiendo leche, huevos, carne, pescado, legumbres, pues vamos ya a cumplir con las expectativas de proteínas, hidratos de carbono y grasas. Y no hace falta más milagros. O sea, pero en cuanto a cantidad, claro, ¿cómo calculas más o menos con el gasto calórico que tienes, no? Que eso a lo mejor, ¿cómo lo podrías calcular fácilmente? ¿Con algún reloj que vaya contando calorías o eso no...? Bueno, hay aplicaciones que ya trabajan en ello, es decir, que ya pones el tipo de alimento que estás ingiriendo y la cantidad de ese alimento y ya te extrae pues cuántas proteínas has ingerido con tantos gramos, datos de carbono. ¿Y cómo sabe una persona cuánto comer de cada cosa? Más o menos. ¿Las mismas ¿Hay alguna aplicación que más o menos te lo calcule también por peso y tal? Sí. Yo ahora mismo, yo no utilizo ninguna, pero bueno, ahora mismo no me viene ningún nombre en la cabeza, pero sí que conozco. Y yo lo que diría es que de 1,8 gramos a 2,2 gramos de proteína por kilo de masa corporal. Pero bueno, ya digo, yo no lo cuento, no creo que sea necesario. Si fuera necesario, pues para ello habría otro profesional, como un nutricionista, dietista, que ya se encargaría de ello. Pero bueno, una persona de a pie, con comer de forma variada y saludable, cumple con todas estas pautas. Cuando se levante, si tiene hambre, bien. Si no, pues bueno, no pasa nada, no hay que obligarnos tampoco. Pero sí que es verdad que si tú te levantas, pues sería conveniente ya introducir proteínas en el cuerpo. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues bueno, yo por ejemplo pues me hago bien tortitas de avena con huevos y me pongo pues un poquito de plátano y crema de cacahuete. Le aporto grasas saludables, proteína, vitaminas, minerales y bueno, hidratos de carbono. Y eso sería mi primera comida. Pero bueno, igualmente puedes comerte hummus si te gusta. En vez de comerte el garbanzo entero, pues bueno, lo machacas y te comes unas tostaditas de pan integral con hummus, por ejemplo, y aguacate. Estamos ya lo mismo, estamos aportando hidratos de carbono, estamos aportando proteínas, grasas saludables. Es simplemente variar, no tomar una cosa como
como estanco, ¿no? Decir, no, como esto siempre y ya de aquí no salgo, ¿no? Hay que variar. Además se agradece. Cuando se varía, se agradece y muchísimo. De los másters, vamos a pasar a los másters. No se puede hablar de cada máster porque supongo que tendrá mucho temario. Pero para ti personalmente, ¿qué es lo que más te llevas de cada uno de los másters que has hecho y aplicas más en tu día a día? Uno por uno. Si has hecho... Por ejemplo, del primer máster que hice, que fue el máster en alto rendimiento en deportes cíclicos, me llevo pues cómo hacer test de esfuerzos máximos incrementales para estimar el consumo máximo de oxígeno, cómo utilizar los métodos de entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria. ¿Lo que acabas de decir es la respiración? ¿Controlar la respiración? No, lo que termino de decir es pues una de las variables más importantes, que es a nivel cardiorrespiratorio, que es el consumo máximo de oxígeno, que es la capacidad del organismo para absorber, transportar y consumir oxígeno por unidad de tiempo. Es un valor, pues puede ser en términos relativos, por mililitro kilogramo minuto, o absoluto, que es litros por minuto, y eso dice mucho de el nivel a nivel del sistema cardiorrespiratorio de la persona. A mayor consumo máximo de oxígeno, pues más resistente a nivel cardiorrespiratorio es la persona. ¿Y cómo usas tú eso en ti mismo en el día a día? Pues ¿Cómo sabes ese valor? ¿Cómo lo utilizas? Pues bueno, cuando hago un test, o bien si es en carrera, pues o bien lo hago un test de campo en la pista de atletismo, o bien en un tapiz rodante en el laboratorio con ¿Necesitas herramienta para hacer el test, para saber la cantidad? En el laboratorio sí, pero en un test de campo como es la pista de atletismo no. Nada, un altavoz o simplemente unos auriculares, porque es un sistema de sonido que va aumentando la velocidad de forma incremental. Cada 2 minutos se incrementa un kilómetro la velocidad de carrera y hasta que tú llegues a tu máximo. Y cuando ya llegues a tu máximo, pues a X velocidad, pues bueno, existen unas ecuaciones las cuales estiman tu consumo máximo de oxígeno. Se han comparado con instrumentos gold estándar, como puede ser un ergospirómetro, y tiene una correlación. ¿Y tú sabiendo este dato, lo que haces es cambiar tu entrenamiento en base a esto? No, a partir de ese dato lo que hago yo es extrapolarlo a frecuencia cardíaca de reserva, a kilómetros minuto, también a velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, y con esos valores pues ya vendrían los métodos de entrenamiento en los cuales pues yo ya me entrenaría. Pues métodos continuos, por ejemplo, pues está un intensivo, un extensivo. Un extensivo sería pues correr, por ejemplo, 2 horas al 70% de consumo de oxígeno. ¿Eso qué es? Pues eso lo traducimos en valores de frecuencia cardíaca de reposo, pues a 160 pulsaciones por minuto. Entonces yo ya o bien me lo miro en el reloj, o bien el kilómetro, eso tiene una equivalencia a 4 minutos. Y o si no me gustan los minutos kilómetro, pues bueno, pues lo paso a velocidad. Pues tienes que ir, durante 2 horas tienes que ir a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Y eso significa que estás entrenando al 60% de consumo de oxígeno. O al 70% de consumo de oxígeno. Y pues eso te ayuda a tener una programación, una cuantificación y un control de la carga de entrenamiento. No es corro y ya está, no es aleatorio. Claro, así puedes ir mejorando con datos. Por ejemplo, luego, si hemos dicho que corríamos al 70% de consumo de oxígeno y eso estaba asociado a una velocidad de 15 km por hora, pues luego, cuando yo vuelvo a hacer un test, si veo que a esa misma fracción de consumo máximo de oxígeno ahora corro 16 km por hora, significa que mi sistema cardiorrespiratorio ha mejorado. Pues entonces en ese máster aprendí a cómo valorar el sistema cardiorrespiratorio y a cómo programar el entrenamiento y controlarlo. Para conseguir una mejora. Eso es. Eso básicamente en ese máster... Lo que más utilizas de ese máster, entiendo. Sí, también como es un máster en deportes cíclicos, estudié cómo valorar el estado físico en carrera a pie
en ciclismo y en natación. Y bueno, básicamente en los tres es lo mismo, excepto los test que se hacen, pues el de carrera en pista de atletismo o en terapia rodante, el de ciclismo en un ciclocrómetro, o bien en una bici con rodillo, o bien en un circuito con peralte, y en natación en la piscina. Uh-huh. Y eso fue lo más relevante que saqué del máster, entre otras cosas, evidentemente, a nivel fisiológico. Y de ahí también extraje cómo entrenar la fuerza para el rendimiento. Entonces me quedé con ganas de más. Y ya entonces indagué un poco dónde estaba el mejor profesorado, ¿no? Uh-huh. de entrenamiento de fuerza. Que ya lo había tenido en Murcia, un profesor, que era el doctor Juan José González Vadillo, pero dije, quiero más. Una clase con él no es suficiente. Entonces me fui a estudiar a Sevilla, a la Universidad Pablo de Olavide. Y ya hice un máster entero con él, solo sobre rendimiento físico para la mejora de la fuerza. Y ya con él fue entenderlo todo mejor y bueno, pues me dedico no solo a entrenar la resistencia cardiorrespiratoria, sino también como base a entrenar la fuerza para mejorar el rendimiento físico en cualquier acción o gesto deportivo. Uh-huh. Porque es la base, la fuerza. Y en tu día a día, en tus entrenes que estás haciendo, ¿qué es lo que más estás usando? Esto de calcular lo del oxígeno que me estabas comentando. Sí, bueno, eso lo calculo, lo estimo. Lo que más estás usando en ti mismo para el día a día es... lo calculo a través de un test Uh-huh. que luego vuelvo a hacer tras un periodo de entrenamiento, vuelvo a Uh-huh. hacer para ver si esa programación que yo he hecho de los métodos de entrenamiento ha sido eficaz o no. Y bueno, sí también sé cuál es mi nivel, ¿no? Y sobre todo si el tipo de entrenamiento que he llevado a cabo pues ha repercutido en una mejora o no. Entonces eso también me hace cambiar cosas o ir dando más estímulo. Y por otro lado, el entrenamiento de fuerza pues me ayuda a mejorar mi entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria y bueno, y a mejorar mi día a día en cuanto a la movilización de cargas. Yo lo hago a través de la velocidad de ejecución, que es una herramienta, un procedimiento en el cual se utiliza la velocidad media propulsiva. Esta es calculada con un dispositivo, un encoder lineal, que evidentemente hay de diferentes precios. Y bueno, también pues unos son más fiables y válidos que otros. Pero bueno, está bien que la gente los utilice sabiendo la estimación de error que tiene cada uno. Y es la forma más precisa y más eficaz, fiable y válida de cuantificar y controlar el entrenamiento de fuerza. Porque la velocidad ante una misma carga va a determinarnos la intensidad que nos supone o el esfuerzo que nos supone esa carga real y además nos da una retroalimentación en situ, en directo, de si estamos con la carga adecuada o no, o si ante esa carga hemos mejorado o no. Uh-huh. Entonces es una herramienta muy potente a día de hoy en entrenamiento de fuerza y necesaria para mejorar el rendimiento físico. Uh-huh. Entonces el objetivo es, ante una carga absoluta determinada, es decir, vamos a poner 100 kilos en una sentadilla completa, si yo la muevo 1 metro por segundo, que está asociado al 60% de la RM, si yo la movilizo a 1 metro por segundo y a las 2 semanas la movilizo a 1 metro, a 1,10 metros por segundo, significa que mi fuerza dinámica máxima ha mejorado y por tanto esa misma carga absoluta que estaba desplazando hace 2 semanas la ha desplazado más rápido y en consecuencia ha mejorado mi fuerza dinámica máxima. Uh-huh. Eso es lo chulo y lo bonito verlo. Claro, con ese control es más fácil mejorar, claro. Eso es. Fácil mejorar.
Más fácil de mejorar y más fácil saber si estás teniendo resultados o no, claro. Es una manera de medirlo. Cuándo adaptar la carga y cuándo no. Claro. Es profundizar mucho más ya en un entrenamiento. Sí, entonces en ese máster de Sevilla lo que vi y lo que estudié y me enseñaron y aprendí fue cómo entrenar la fuerza a través de la velocidad de ejecución. Y lo que hiciste con Ethan Lazar, ¿no? Era Ryan Cook. Sí, está en el mismo equipo. Y Michael luego Boyle. Michael Boyle, sí. O Boyle, no sabía exactamente cómo se Gray pronunciaba. Cook y San Lazar hice el ¿Qué fue, un FMS, seminario o fue un curso de 3 días de FMS, Functional Movement Screen, en el cual... Seminario, sí, lo llamaríamos, ¿verdad? Sí, valoraba, ¿no?, la movilidad articular y la estabilidad de las principales articulaciones diartrósicas y bueno, fue genial para analizar el movimiento de la persona. ¿Qué te llevaste de esa gente? ¿Qué es lo que aprendiste y usas contigo mismo en el día a día? ¿Qué usas? Sí. ¿Qué es lo que más usas? Pues uso el test de valoración de FMS, que son 7 ejercicios. Uh-huh. Y bueno, cuando los realizas, pues ves en cada uno de ellos, pues cuáles son los eslabones débiles. Es decir, qué articulaciones son menos móviles y cuáles pues tienen buena movilidad. ¿Referido a cada persona? Sí, referido a cada persona. Supongo que cada persona será diferente. Sí, será diferente, seguro. Sí. Será el tópico del seminario. Sí. El segundo nivel era pues aplicar más estrategias de corrección. De como por ejemplo, pues si... ¿Influye también en la mejora sí, por supuesto, de la fuerza? Por supuesto. El rango de movimiento es otra variable importante. Es decir, rangos de movimiento parciales o cortos pues van a tener menos efecto que si realizamos un ejercicio con el rango completo. Es decir, sentadilla profunda, esto lo resalto mucho, es decir, sentadilla profunda va a tener mejores efectos en el rendimiento deportivo y físico que realizar sentadillas parciales, un cuarto o media sentadilla. Porque la aplicación de fuerza es mayor y el rango de movimiento, es decir, todas las articulaciones están trabajando en el rango completo y por tanto pues todos los grupos musculares están interviniendo. De la otra forma, si yo hago un cuarto de sentadilla, pues evidentemente el glúteo mayor no va a tener la misma participación que si la hago completa. Y todo ello, pues en ese curso nos llevó a ello, ¿no? Que, por ejemplo, cómo hacer un overhead squat con una pica y bajábamos y veíamos, pues, cómo cuando te ponían, en este caso, cuando haces un snatch, ¿no? Lo extrapolamos al snatch, que no es tan fácil. Es complicadísimo. No es tan fácil. Es un movimiento súper difícil. Y en el snatch abres los brazos, casi al máximo de la longitud de la barra. En este caso no, pues partíamos de los codos a 90 grados, levantábamos la pica y tenías que bajar hasta tu máximo, ¿no? A tocar los talones. Y veías como mucha gente pues inclinaba el tronco hacia adelante, los brazos hacia adelante, no podía flexionar la cadera o metía bien las rodillas hacia adentro. Pues también hacía... La movilidad es crucial también en el entreno, ¿verdad? Es muy, muy importante, muy importante. Pero bueno, al final la movilidad, pues bueno, se puede entrenar al principio de la sesión como una preparación al pilar y luego ya, pues con los ejercicios propios que hemos mencionado, que son ejercicios no específicos pero útiles. Es decir, no específicos de un gesto deportivo, pero sí que son útiles para mejorar ese gesto o esa acción, tanto deportiva como de la vida diaria. Todo ello nos va a ayudar a mejorar esa movilidad, porque si yo hago sentadillas, no hace falta que me coloque una barra a mis espaldas. Puedo hacer un globet squat colocándome una mancuerna o una kettlebell en forma de copa por delante. Y bajo todo lo que pueda,
pues bueno, poco a poco iré mejorando mi rango de movilidad, mi rango de movimiento y en consecuencia pues mejoraré mi movilidad articular. Y ya está, no hay que hacer ni ejercicios raros, ni... Muchos aspectos que influyen en poder mejorar, ¿eh? Sí, son muchas cosas. Muchos aspectos que... Al igual también que... Retocando un poquito de aquí, rascando un poquito de aquí, rascando un poquito de allá al final, Al igual que una persona no puede entrar a entrenar frío, es decir, no, me voy a poner, no sé, 50 kilos en una sentadilla completa, no. Primero hay que... Sí, esas hay que aumentar la burradas no temperatura las he hecho, pero yendo corto de tiempo sí que pues, me he puesto a entrenar y la verdad que se nota, El ¿eh? Luego rendimiento las no es el lesiones y que no, Eso que es. no Hay que tener funciona. un buen calentamiento. Mm. Y luego de Michael Boyle, pues bueno, me sirvió mucho pues es el entrenamiento de fuerza, pero con diversidad de ejercicios. Pues ejercicios más pues, por patrones de movimiento, que bueno, que utilizo en mi día a día para calentar y, por ejemplo, pues en otras personas, las cuales pues no quieren tanto mejorar su rendimiento físico, sino más bien mejorar su salud física. Entiéndase de salud como la mejora del bienestar, de un bienestar completo, pues tanto físico, social como mental, y no solo por ausencia de enfermedad. Uh-huh. He visto que habías sido también docente en biomedicina del deporte. Biomedicina sí. del deporte. ¿Qué es la biomedicina del deporte? Bueno, pues entramos aspectos biológicos y médicos para la mejora de esa salud física, ¿no? En ese curso lo que impartí fue una valoración de la composición corporal, de la fuerza dinámica máxima, bueno, desde las diferentes manifestaciones externas de la fuerza, como es la fuerza reactiva, la RFD, que es la producción de fuerza por unidad de tiempo, como también valorar la flexibilidad, como también valorar la resistencia cardiorrespiratoria. Di un poco lo que aplico con cada persona a la que entreno. Al día a día. Sí. ¿Y cómo puede aplicar eso una persona en su día a día, en puntos fáciles? Eso una persona en su día a día no lo puede aplicar. Eso vale. Tiene que ser algunos tips fáciles que puedan usar ellos para mejorar. Tiene que ser alguien que lo lleve, ¿verdad? Sí, eso tiene que ser un profesional graduado o graduada en ciencias de la actividad física y el deporte que programe, cuantifique y controle el entrenamiento de esas personas. Pues primero con una valoración, una evaluación de su rendimiento físico y de las capacidades condicionales y luego en consecuencia del nivel y de los aspectos que haya visto que tenga que mejorar, pues ya orientar el entrenamiento. Pero eso es parte del profesional. Un nivel más, claro, eso ya es parte de... Hay que tener conocimientos para ello. Y formación, por supuesto. Y bueno, el entrenamiento es para mí mi pasión y bueno, creo que todas las personas, independientemente de la edad, deben de realizarlo con un profesional, y si no tienen un profesional, al menos que sigan nuestros consejos, que no lleguen a las repeticiones hasta el fallo, que utilicen ejercicios multiarticulares, que movilicen grandes grupos musculares, que no hagan tampoco grandes volúmenes, que estén en volúmenes de entrenamiento de series entre 8 y 10 series por grupo muscular. Esto viene a ser entre 2 y 4 ejercicios, no más, por grupo muscular. Que también los descansos entre series y ejercicios sean entre 2 y 3 minutos, no menos, porque evidentemente no se va a realizar el mismo esfuerzo. Que la frecuencia de entrenamiento
pues a poder ser que sea 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, o bien martes, jueves y sábado. Pero bueno, si se lo puede permitir, pues que tiene mayor nivel, pues bueno, lunes, martes, descansa miércoles, jueves, viernes y descansa sábado y domingo, sería suficiente. Uh-huh. Vale. Y ahora para mí, que sé que el deporte que practico no lo ves tú compatible con todo esto, pero para mí que practico CrossFit, ¿habría alguna manera de que yo pudiera ganar más masa muscular haciendo algún entrenamiento así? ¿O debería descansar más para conseguir ganar algo más de masa muscular? Bueno, el CrossFit es un deporte, a ver, a mí no me gusta porque es un deporte que su único objetivo es crear fatiga sin control. Uh-huh. Pero en sí es un deporte divertido, pero a la vez extenuante. Es divertido porque, bueno, al final son retos Uh-huh. los que te van poniendo con diferente metodología, ¿no? Está el EMOM, está el AMRAP, Tabata, etcétera. Y bueno, son retos, pero que al final crean una gran fatiga, Uh-huh. sin ningún control. Es decir, hacemos o bien por tiempo, o bien por repeticiones máximas. Depende de lo que seas tú capaz de hacer. Porque claro, cuando te ponen Claro, pero una pasa al rap, máximo. Pero pasa sí, al máximo. sí, pasa eso digo. Pasa al máximo. Que al final cada persona es un mundo, ¿no? Pero si hay un unwrap de 6 minutos de 3 ejercicios, pues cuantos más metas, más Mejor es el que mejor, gana, ¿no? mejor es el que se supone que gana, sí. Bueno, influyendo también peso y tal, sí. Encima Sí, que... por categorías van cambiando peso. Y supongo que, bueno, a lo mejor algún ejercicio, pero claro, que sí, que al final... Vale, vamos a poner el ejemplo en que yo estoy en un press vertical, en un empuje vertical, un press militar, puro, ¿eh? No hagamos un push press o un thruster, sino que empujemos desde un centímetro más arriba del pectoral mayor, por debajo de la barbilla. Empujemos y yo lleve 40 kilos Uh-huh. y tú lleves 50. Y estamos en las mismas, hacemos el mismo tiempo, mismas repeticiones. Pero claro, tú me ganarías a mí porque... Bueno, eso suele ser, creo que haciendo RMs. Lo que hacen es sacar RMs en competiciones. Tampoco es que sea yo un competidor. Pero lo que suelen hacer es sacar RM. El que más RM saca, supongo vale, que gana. sacamos RMs. Y yo, claro, para ganarte a ti tengo que estar a tu altura, ¿no? Entonces Tienes que has sacar más desplazado que una yo. carga absoluta de 50 kilos y yo estoy desplazando una carga absoluta de 40 kilos, claro. El hecho de querer ganarte también me puede llevar a mí a lesionarme. Sí. A ejecutar un mal movimiento, una mala coordinación, una mala técnica. Supongo que cuando vayas a la competición tirarás lo que hayas tirado en el gimnasio entrenando, claro. Que Bueno, en ese momento igual también... si te vienes arriba y puedes, sí. Eso sí. Exacto. Eso sí. Además que este fin de semana escuché a un compañero decir que, bueno, que había hecho, no recuerdo qué método, pero que, bueno, que hizo primero snatch, luego del snatch hizo saltos al cajón y luego tenía que hacer 6 minutos de remo y dijo que cuando terminó el remo, que hizo solo 1 minuto de 6, cuando terminó todo lo que era el circuito, estuvo 10 minutos tendido en el suelo sin poder levantarse. Entonces yo eso es que no lo veo lógico, es que no, me sorprende. Es que es así. ¿Es así? Cuando se termina el WOD, un 4-time, la gente se tira al suelo. Pues bueno, si eso lo ven normal, es que yo no lo veo normal, eso es un matapersonas, pero bueno. Ya, vale. Yo no lo haría en la vida. Yo lo que quería saber es, si yo ahora quisiera ganar músculo haciendo este deporte, ¿habría la posibilidad de que yo pudiera ganar músculo haciendo algún tipo de entrenamiento basado ya en musculación? Sí, podrías. De hecho el CrossFit pues cumple con estos 3 factores, ¿no? Que es mayor tiempo bajo tensión muscular, mayor estrés metabólico y mayor daño muscular, porque haces muchas repeticiones, muy seguidas, sin descansos. Y claro, todo ello crea un daño muscular importante. Y es el, digamos, el deporte, entre comillas, propicio para ello.
Pero ahora bien, también caes un poco en el sobreentrenamiento, es decir, quemas también tanta caloría, es decir, estás gastando tanta caloría que claro, que deberías comer mucho más para poder también mejorar tu masa muscular. Y claro, con ello, si va por repeticiones, claro, a lo mejor mayor peso, haces menos repeticiones, sí que hay mayor tensión, pero claro, no, Sí, eso no es el tiempo suficiente. Cuando haces muchas repeticiones suele ser con un peso no muy elevado. Cuando haces muchas repeticiones. Vale, está bien hacer muchas repeticiones, pero también generas hipertrofia. Pero claro, también consumes más energía. Entonces, está todo un poco enlazado en el sentido de que, claro, luego cuando llegas a casa tienes que hidratarte bien, tienes que comer bien, para recuperar bien. Si al día siguiente vuelves a ir... Y a veces me has dicho que has entrenado incluso 2-3 horas. Sí, cuando estaba hace unos meses entrenando, sí. No al mismo nivel que vas y haces un entrenamiento de 1 hora, porque si no morirías. Simplemente yo creo que no yo mismo, no sé, un profesional, pero yo mismo no podría aguantarlo al mismo ritmo. Entonces vas con más descansos. Cuando estás haciendo 2-3 horas, descansas más. Tú mismo te has Pero respondido, cuando- con más descanso. Si no tienes esos descansos, es imposible terminar ese tipo de entrenamiento. Sí, yo no sé otra gente, pero mi experiencia personal es que, y de hecho las 2-3 primeras semanas, cuando llegaba a casa, es que no podía ni hablar. Estaba muerto. Bueno, Pero sí que vi que crecía el músculo. Estaba comiendo mucho. había sufrido un daño Estaba muscular importante. comiendo mucho. Estaba comiendo mucho. Lo que quería preguntarte, que creo que al final no lo he preguntado de la manera que debía de haberlo preguntado, es si podría complementar con ejercicios de musculación para ir mejorando el físico. Sí, pero bueno, yo creo que ya en el CrossFit en sí ya, de hecho, los principales ejercicios mueven grandes grupos musculares. Uh-huh. Tenéis movimientos olímpicos, ejercicios Ujú. que se utilizan en Sí, de halterofilia. halterofilia, sí. Utilizáis ejercicios básicos, como es una sentadilla profunda, como es un peso muerto, como son, también utilizáis entrenamiento pliométrico, es decir, saltos. Son ejercicios que yo utilizo en mi día a día, que es que son esenciales Uh-huh. para generar mayor masa muscular. Pues ya habría que también entrenar ejercicios más aislados. Eso es igual lo que no tienes en el Vale, CrossFit. sí, para hacer un físico mejor, hacer ejercicios ya más enfocados a ciertos músculos, ¿no? Sí, no sé. Hablando ya de físico. Sí, y también pues variar posiciones, ángulos. También, no sé si, por ejemplo, vale, no sé si hacéis dominadas. A ver, sí, hacemos estrictas también. Hacéis Hacemos estrictas, estrictas ¿no? también, pero el día que se hacen estrictas. Si no, en un WOD, por ejemplo, lo normal es hacer butterfly. Vale. ¿Y qué hacéis otro ejercicio de tracción? De tracción bien horizontal o bien en vertical, es decir, en el que implique el dorsal ancho. ¿Hacéis remo? Hacemos remo. El día sí. Pero remo, no un remo con mucho peso, sino los remos que hay tipo una bicicleta estática que estás ahí. No. Remo con una mancuerna, con una Bueno, barra. con una barra sí. Con una barra sí. Con una barra sí se hace. Hacéis remo. Sí. Pues bueno. De hecho, la semana pasada hicimos remo. Pues genial. Son ejercicios completos. De hecho, yo hago un remo en banco, Uh-huh. que se llama un prom en bench press. Vamos, que si complementara, sí que notaría resultados, ¿no? Aunque ya esté sobreentrenando, es la pregunta. O sea, aunque yo ya esté fatigando mucho y posiblemente sobreentrenando, si trabajara zonas musculares mejoraría, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que también, pues eso, el CrossFit es tan exigente que al final esa fatiga residual durante tanto tiempo no deja crecer al músculo. Uh-huh. Y claro, son entrenamientos tan exhaustivos que no dejan recuperar. Y otra cosa es que tú para la sesión siguiente de
es decir, del día siguiente o de otro día, pues estés recuperado para volver al máximo nivel. Pero bueno, el CrossFit... Descanso, sí. Al sí. final tendríamos que tener ahí... El CrossFit, al ser un deporte con ejercicios multiarticulares, pues es propicio a generar mayor hipertrofia no solo por los ejercicios multiarticulares que utiliza, sino también por los métodos que utiliza. ¿Hay algún tema más del que no hayamos hablado que te gustaría hablar? Bueno, el mensaje que me gustaría dar es que menos es más, que la gente tiene que descansar más, sobre todo pues alimentarse de forma saludable, no ingerir alimentos ultraprocesados, y que entrene la fuerza mínimo 2 días a la semana. Y sobre todo, pues que aparte del entrenamiento que estoy haciendo, entrenar la fuerza 2 veces por semana, ¿es eso? ¿Qué entrenamiento está haciendo? Aparte, por ejemplo, para mí. ¿Tú estás entrenando la fuerza ya? Vale. Tú estás entrenando la fuerza ya. Vale. La base de toda acción es la fuerza. Es decir, si yo quiero desplazarme, si yo quiero andar, necesito aplicar fuerza contra el suelo para tener un desplazamiento. Si yo quiero, nadar, por ejemplo, necesito aplicar fuerza en mis brazos y piernas para poder desplazarme en el medio acuático. Cualquier cosa que realicemos, estamos aplicando fuerza constantemente. Entonces, vale, es que yo tenía una concepción de que el entrenamiento de fuerza era siempre con mucho peso y pocas repeticiones. No, mira, vamos a adentrarnos en otro término también incorrecto, que es el término de fuerza máxima. No, estoy entrenando fuerza máxima, eso no existe. Usted está entrenando la fuerza dinámica máxima ante una carga absoluta determinada, que puede ser o bien máxima, es decir, que pueda desplazar una sola vez, o bien cargas submáximas, que pueda desplazar X número de veces. Pero en todas ellas, está aplicando la máxima fuerza posible para desplazarlas, si no, no sería posible desplazarlas. Por tanto, tendrá tantos valores de fuerza máxima como cargas absolutas está desplazando. Tanto el entrenamiento en sí, todo entrenamiento, cargas más ligeras o cargas más pesadas, da igual. Es todo fuerza. Está entrenando la fuerza máxima. Vale. Yo ya te digo que pensaba que entrenar para fuerza era entrenar pocas repeticiones y mucho peso. No. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de entrenar con cargas pesadas y cuál es el objetivo de entrenar con cargas ligeras o moderadas? Pues eso dependerá del deporte o de las necesidades de fuerza de ese deporte. Por ejemplo, a mí personalmente, cuando empecé con el gimnasio, sí que entrenábamos ciclos, como tú dices, de unas 4 o 6 semanas también, creo que era mes y medio, y lo que hacíamos era, empezábamos por 8 o 10 repeticiones, a 10, que ya estoy viendo que no deberíamos de haberlo hecho, pero hacíamos a 10 repeticiones con un peso que pudiéramos levantar las 10 repeticiones, luego pasar a 14, 16 repeticiones con un peso mucho menor y luego iba haciendo ciclos así, pasaba a hacer 2-4 repeticiones con máximo peso, lo que pudiera hacer esas 2-4. Y parecía que funcionaba. Entonces yo entendía que cuando estaba haciendo las 2-4 repeticiones estaba haciendo fuerza, cuando estaba haciendo las 8-10 estaba hipertrofiando y cuando estaba haciendo 14-16, no sé cómo lo llamábamos, pero pensaba que funcionaban así los ciclos. Es que, no. De hecho, no creo que sea la única persona que se piense esto. O sea, habrá mucha gente que piense que el entrenamiento de fuerza Solo existe un tipo de entrenamiento. Será un mito. Solo existe un tipo de entrenamiento, es el entrenamiento de la fuerza y de la mejora de la fuerza dinámica máxima. Luego podemos entrar en la fuerza dinámica máxima relativa, que, como te he dicho, es porcentajes o cargas en las cuales puedes desplazar a una velocidad determinada, pero que evidentemente haces mayor número de repeticiones que la carga máxima. Y luego está la fuerza dinámica máxima absoluta, que es aquella carga con la que,
con la que aplicas la máxima fuerza ante la repetición pues, o ante la carga que solo puedes desplazar una sola vez. Pero no existe, eso son nomenclaturas, pero solo existe un entrenamiento, es el entrenamiento de fuerza, no existe el entrenamiento de hipertrofia, porque la hipertrofia es una consecuencia del entrenamiento de fuerza, ni más ni menos. Podremos generar mayor hipertrofia, pues como he dicho, manipulando una serie de variables, como la intensidad, el volumen, el descanso entre series, la frecuencia de entrenamiento, pero aunque no quiera manipular esas variables para generar mayor hipertrofia, la voy a generar, porque yo eso no lo puedo controlar, ni yo ni nadie, y por tanto, pues solo existe un tipo de entrenamiento, que es el de fuerza, y también otra cosa que mucha gente dice es no, es que voy a entrenar la potencia, tengo un entrenamiento de potencia. Tampoco existe, porque si nos vamos a la física, nos dice que la potencia es masa por velocidad, o sea, fuerza por velocidad. Por tanto, la potencia va a ser la resultante de aplicar una fuerza a la máxima velocidad. Si yo no aplico a una carga determinada la máxima velocidad, ni tampoco tengo la intención de aplicar la máxima fuerza, pues entonces no generaré potencia. Por tanto, la potencia es una variable que se da gracias a la aplicación de fuerza. Si no, no habría generación de potencia. Por tanto, tampoco existe el entrenamiento de potencia. Tampoco existe el entrenamiento de fuerza explosiva. No, ahora voy a entrenar la fuerza explosiva. Tampoco existe. Porque la fuerza explosiva, mal dicha, es la RFD, que es la Rate of Force Development, que es la producción de fuerza por unidad de tiempo, que encima se manifiesta en la fase estática del movimiento, es decir, cuando no hay movimiento. Antes de despegar la barra es cuando se produce esa manifestación de la fuerza. Por tanto, en todo momento estamos entrenando la fuerza máxima. Pero claro, como he dicho antes, cada carga... La cosa es cómo se mejora. En todo momento la estamos entrenando, pero... ¿Cómo se mejora? Pues desplazando la carga cada vez a más velocidad. Lo entiendo, sí, que digo que el key de la cuestión está en cómo mejorarla, porque todo es entrenamiento de fuerza. Sí, claro. ¿Cómo mejorarla? Pues aplicando la máxima velocidad voluntaria a la ejecución del ejercicio y, por supuesto, con una carga que no sea tampoco muy alta. Uh-huh. Porque entonces, si la carga es muy alta, también la desplazaré a menos velocidad y bueno, al final sí, podré desplazar cargas altas, sí, pero no generaré tanta hipertrofia y además las cargas bajas, pues no mejoraré tanto esas cargas. No levanto 100 kilos y a la semana siguiente digo, pues ahora 110. Y luego me pongo, no sé, en la mitad, 50 kilos y voy a mejorar las repeticiones. Puede ser que sí, puede ser que no. Uh-huh. Entonces, entrenar a altas cargas no tiene una correlación estrecha con las cargas bajas. Uh-huh. Pero bueno, para mejorar mi fuerza dinámica máxima, cualquier carga es válida, simplemente esa carga se tiene que desplazar a la máxima velocidad voluntaria posible. Uh-huh. Y ya está. Y por supuesto, cuando ya haya mejorado esa velocidad, pues cambiar la carga absoluta para que suponga un estímulo nuevo y mayor al músculo. Uh-huh. Si no, no habrá mejora. Habrá un momento en que me estanque. Entendido. Uh-huh. Sí, no, ahora me voy ya de aquí sabiendo cómo entrenar la fuerza. Sí. Me alegro. Uh-huh. ¿Algo más de lo que quieras hablar o te gustaría hablar que no hayamos hablado? No sé, lo que tú quieras, no sé. ¿Redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
Vale, me pueden encontrar en Instagram en @PabloNajeraCoach y en Twitter. Posteas allí, supongo, sobre deporte y... Sí, bueno, no soy muy activo en redes sociales porque, bueno, pues tengo mucho trabajo y bueno, no tengo casi tiempo. Pero bueno, me gustaría dedicarle más tiempo porque creo que es una ventana al mundo pues muy potente, donde te pueden ver y te pueden seguir y bueno, al menos puedes divulgar. Claro, al final puedes enseñar a la gente, Eso es. darle tips para que vayan mejorando. Cosas importantes y buenas para que la gente pueda utilizar y no haga cosas incorrectas que luego le perjudiquen. Porque el entrenamiento de fuerza creemos que es fácil, pero no lo es. No lo es. ¿Algún proyecto que quieras presentar, que tengas entre manos? Bueno, proyecto siempre me ha gustado y espero algún día conseguirlo el construir un laboratorio de medicina del deporte. Pero bueno, es muy costoso, no solo a nivel económico, sino también, pues bueno, mucho recurso material y humano. Y bueno, ahora por el momento estoy centrado en mi trabajo, que es de técnico deportivo en el Ayuntamiento de Paterna y bueno, ahí estoy ayudando a los clubes de la ciudad a crecer y a mejorar sus proyectos. Y nada más. Y a nivel de entrenar a gente, ¿quieres dedicarte a entrenar a gente? Sí, por supuesto, me gustaría. Entonces, ¿hay alguna manera de que la gente te pueda encontrar, te contacte para que tú los puedas ayudar? Sí, entreno a gente. Evidentemente no es mi trabajo principal, pero entreno a gente, por supuesto, que me lo pide. De hecho, hace unos momentos pues hemos tenido ahora un audio en el que me decían que me pasaban un cliente para que le pudiera mejorar la fuerza. Y bueno, si quieren contactar conmigo, pues bueno, pueden hacerlo por redes sociales. En Instagram estoy en @PabloNajeraCoach y en Twitter estoy @PabloNajera. Y bueno, ahí pueden ver mis divulgaciones y bueno, también un poco de cuál es mi vida saludable, mi alimentación, en qué está basada y bueno, los tipos de ejercicios que yo utilizo para mejorar la fuerza. Muchas gracias, Pablo. Por mi parte ya está todo. Un placer haberte tenido aquí. Ya prepararemos para más adelante otra. Muchas gracias. Gracias a ti, Samuel. Bueno, a mí se me ha quedado mucho de Pablo que ir a apuntarse a un gimnasio sin unos objetivos y sin alguien que te pueda enseñar a mejorar está fuera de lugar. Lo que deberíamos de hacer es aprender, seguir a algún coach o contratar a algún coach para que nos enseñe a entrenar, nos ahorraríamos lesiones y seguro que encontraríamos o nos beneficiaríamos mucho más del deporte que estamos haciendo que si entrenamos sin ningún tipo de sabiduría ni ayuda. Muchísimas gracias, os veo en el próximo episodio. Hasta pronto.